Muy buenas. Ya tengo tres Jinhao X159 y la verdad que, aunque al principio no se me había ocurrido, ahora que tengo tres y sobre todo que me ha llegado el punto en M, pues he pensado que por qué no se pueden intercambiar los plumines y aprovechar, pues eso, que si me gusta, por ejemplo, un día escribir con la negra, pues, pero tiene el extra fino, pues le pongo el mediano de esta o el fino de esta. Y entonces empezaba a hacer unas pequeñas pruebas pensando que la cosa no tenía ninguna dificultad y parece ser que la tiene. Entonces, si os parece, vamos a ver eh, de momento los dos collarines que montan estas plumas y vamos a ver cuáles son compatibles y cuáles no, porque al final va a depender de eso. Entonces, nada, la primera que voy a coger es la nueva, la última que tengo, esta naranja, que es un punto en M, como podéis ver. Y nada, pues vamos a quitar el collarín con la unidad de plumín y alimentador. Y ya sabéis que es nada más que coger así con los dedos, que esté limpio, claro, si no os mancháis, y sacarla, ¿vale? Entonces la tenemos aquí. Y ahora, pues por ejemplo, la vamos a intercambiar con esta, que es una extra fina. Pues hacemos la misma operación. Quitamos el capuchón, quitamos el cuerpo, quitamos como siempre el convertidor para que nos permita maniobrar. Y lo mismo, se coge con dos dedos, se gira y sale. Entonces, bueno, ahora en teoría lo que haríamos es poner este conjunto en este, pero vamos a verificar que el collarín es el mismo. Y efectivamente, como podéis ver aquí, el collarín es exactamente el mismo. Con lo cual, entre estas dos plumas que tienen el mismo collarín, podríamos intercambiarlos. O sea, esta extra fina que venía con el negro, que venía aquí, pues lo podemos, por ejemplo, poner en esta, en la mediana. Lo montamos. Este otro le montamos aquí y ya podemos cambiar directamente lo que sería el punto de escritura entre una pluma y otra. En principio no habría ningún problema, luego volveríamos a montar pues lo que es el convertidor y ya tendríamos los puntos cambiados. Vale, ¿cuál es el problema? Pues que hay otro tipo de collarín en estas plumas. Este le dejo desmontado para que lo veamos. Esta, que es la primera que compré, es verdad que esta es dorada, pero no creo que tenga que ver con el color. Creo que es por la época, porque los han cambiado, han debido hacer algún cambio. Hacemos lo mismo, quitamos el convertidor para que nos sea más fácil sacar la unidad. Entonces aquí esta unidad, bueno, ya veis que es bicolor el plumín, pero creo que no es eso. Creo que es la época en la que está comprada, que esta es de las primeras que salieron. Entonces, si sacamos la unidad del collarín, si os fijáis, son distintas. Esta de aquí, que es de las nuevas, es la última que he comprado, lleva la rosca al medio. Y esta, que es de las antiguas, lleva la rosca arriba. Además, esta lleva aquí el carruaje de Jinhao y las últimas no lo llevan. No llevan ningún carruaje. Esto lo que hace es que sean incompatibles. O sea, yo no podría poner este plumín y este conjunto extra fino de la pluma negra, no lo podría poner en la roja, porque directamente no entran. Entonces, bueno, pues nada más, quería haceros este vídeo para que veáis que aunque es muy fácil cambiar el conjunto de plumín y alimentador en estos que son del número 8 y no hay mucho donde elegir, o sea, podemos intercambiar entre ellos, pues tenemos la dificultad adicional de que si no es el mismo conjunto, no lo podemos hacer. Si a pesar de todo quisiéramos intercambiarlos, nos quedaría una opción, que es la siguiente, es quitar el collarín. ¿Cómo se quita el collarín? Pues lo mismo, agarramos con los dedos, movemos un poco hasta que salga. Se tira un poquito y ya ha salido, ¿vale? Entonces aquí tendríamos un plumín y alimentador con el collarín de los viejos. Aquí haríamos lo mismo con el otro, tiraríamos, tendríamos el plumín y el alimentador con el collarín de los nuevos y ahora lo único que habría que hacer sería intercambiarlos. ¿Cómo se intercambian? Pues bueno, tiene una muesca aquí el alimentador, donde tiene que hacer tope el plumín, y aquí, no sé si se verá bien, pero tiene como una especie de rebajes en la parte de abajo, que es por donde entraría el plumín. Solo tendríamos que poner los rebajes en la parte de arriba para encajar el plumín. Apretaríamos hacia adentro y ya tendríamos montado uno de los conjuntos
Y con el otro haríamos igual. Apoyaríamos aquí el plumín en esta marca que tiene el alimentador, volveríamos a colocar el rebaje hacia arriba, lo meteríamos a presión y ahora ya sí que podríamos intercambiar los plumines y los alimentadores, pero manteniendo lo que es el collarín. O sea, esta por ejemplo, que es la extra fina, que sería la que venía en... Pues que ahora mismo ya no me acuerdo, menudo lío, pero la que tiene este collarín, que es el viejo, aunque el plumín lo hayamos comprado en otra pluma, como el collar es el mismo, lo podemos volver a montar. Y en esta, que venía con el plumín fino, en bicolor, pues podríamos poner, por ejemplo, este otro plumín, el extra fino, ¿vale? Y aquí haríamos exactamente lo mismo. Este que es el collarín nuevo, aunque el plumín y alimentador sean viejo, pues lo podemos colocar y en una pluma nueva, pues podríamos, utilizando el mismo collarín nuevo, podríamos utilizar el punto y el alimentador que habíamos comprado con una pluma de las viejas. O sea que al final, como veis, tiene solución, pero hay que dar un paso adicional en el caso de que los collarines sean distintos. Pues nada más, espero que os haya servido. Si tenéis la idea de cambiar los plumines y entre las distintas plumas de Jean Jaula X159 que tengáis, pues nada, que os sirva para que veáis cómo se hace. Nada más, hasta aquí el vídeo y nos vemos en el siguiente.